Hola a todos, muchas gracias por esta participación. Quería agradecer al Instituto de Movilidad por la invitación a ser parte de este Congreso Comus 2024. El objetivo de esta ponencia es poder presentar una visión general de qué cosas se requieren para cuando uno desea implementar un sistema integrado o redes integradas de transporte en las ciudades. Hemos visto en este último tiempo que después de la aparición y el boom de algunos modos de transporte como han sido los BRT, por ejemplo, en la región de América Latina, la evolución lógica y natural de los sistemas de transporte de las ciudades está atendiendo a justamente la conformación de redes integradas de transporte, donde se integran todos los modos de transporte de una ciudad, dando así solución a las necesidades de traslado de cada uno de los habitantes de la ciudad. Entonces, dentro de eso, lo que queremos mencionar, con lo que nos hemos encontrado cada vez que se ha intentado hacer un proyecto de este tipo, es que se toman en cuenta en forma parcial cada uno de los componentes que deberían tenerse bien presentes desde el inicio para el éxito del proyecto. Dentro de esos componentes, como ustedes pueden ver en la diapositiva, estamos hablando del marco legal, el diseño operacional, la infraestructura, la tecnología, el diseño financiero, la transformación empresarial, la comunicación y socialización del proyecto. ¿Por qué decimos que se tocan en forma parcial? Y aquí me gusta este gráfico que es, ojalá, el objetivo de esta ponencia, que por lo menos les quede claro y les quede grabado este dibujito como para tenerlo en cuenta en cualquiera de estos proyectos que uno pueda estar formando parte, asesorando, consultando o siendo actor dentro de una ciudad. Lo mostramos así como un rompecabezas porque queremos decir que todas las piezas hacen parte para formar rompecabezas. Si alguna de esas piezas no la tenemos, lo más probable es que el rompecabezas se desarme. O en el caso de los proyectos, que los proyectos no lleguen a buen término. Cuando decimos de que muchas veces se toman en forma parcial o a veces no se consideran, y lo más importante, que no se tienen en cuenta la temporalidad de estos componentes. Es decir, que muchos de esos, hay un orden lógico por un lado y hay otro donde necesitamos que la mayoría de esos componentes estén desarrollados para llegar a buen puerto. Creo que más de ustedes, más de uno de ustedes debe haber tenido alguna experiencia con algún sistema donde, por ejemplo, se construye la infraestructura y queda la infraestructura ociosa, parada durante meses y en algunos casos años, porque nos faltaban los buses, nos faltaban los operadores, nos faltaba el sistema de recaudo, faltaba un montón de cosas. O al revés. Ahí, en este caso, es, por ejemplo, si fue el gobierno el que hizo la inversión en infraestructura, tiene un costo, además del costo financiero, un costo social importantísimo porque la ciudad no ve avances en los proyectos que en teoría le iban a cambiar la vida. Por otro lado, hay proyectos donde el efecto es al revés, es decir, donde, por ejemplo, los operadores compran los buses con anticipación y los tienen guardados en patios y en terminales porque no está terminada la infraestructura o las condiciones necesarias para hacerlo. Y entonces ahí es un costo enorme que tienen que hacerse cargo de un sistema y de inversiones que han hecho que todavía no pueden hacer uso eficiente de ellas. Por eso estamos insistiendo que es muy importante que se tomen en cuenta todos y cada uno de estos componentes. Vamos a hacer una breve descripción de cada uno de esos componentes, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y lo más importante, voy a repetir, ojalá les quede grabada esta imagen de todo lo que hay que hacer en forma simultánea para llegar a buen puerto. El primero es el marco legal. Este es sin lugar a dudas. Por más que uno viene de la tecnología, si no tenemos un marco legal sólido, realmente no vamos a poder avanzar. ¿Qué es lo que estamos buscando con el marco legal? Lo que dice ahí, que el gobierno pueda recuperar la rectoría del transporte público, es decir, el control sobre el transporte público. No tenemos que olvidar, y eso siempre lo repito y una vez hasta el cansancio, que el transporte público es un servicio público. Por lo tanto, es obligación de la autoridad brindar ese servicio público. Un combo muy interesante que se produce, sobre todo en la región de América Latina, es donde la autoridad gestiona y el privado opera. Entonces, ese combo es el que queremos recuperar, o sea, dotar al gobierno de todas las herramientas desde el punto de vista legal que necesita para volver a tener el control del transporte público.
En más de una oportunidad nos hemos encontrado con ciudades donde uno va y lo primero que pregunto es, ¿cuál es el horario del transporte público? Y todo el mundo me puede decir a qué hora empieza. Nadie, muchas veces muchos no pueden decirme a qué hora termina. ¿Por qué? Porque depende de, justamente del operador privado que dice, bueno, ya terminé mi día, hice mi recolección de dinero suficiente y me vuelvo a casa. ¿Eso qué quiere decir? Que hay gente que se queda sin servicio porque no hay una obligación formal y un control por parte de la autoridad que exija el brindar el servicio hasta la hora que la autoridad lo considere adecuado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando se hablan de rutas buenas o rutas malas. Cuando el sistema está disociado, ¿sí? Y no trabaja en forma integrada, lo que ocurre es que hay algunas rutas que obviamente tienen más pasajeros que otras, entonces en las que no tienen pasajeros, mucha gente no quiere prestar el servicio. Entonces quedamos otra vez huérfanos de servicio en rutas que son sumamente importantes para el desplazamiento de la gente. Básicamente lo que estamos diciendo es darles herramientas como desde una ley que contemple justamente eso, que sea el gobierno el que fije las pautas, que hable de los sistemas integrados, que hable de los corredores en caso que haya corredores, de fijar contratos de operación y control entre los transportistas y la autoridad, y que vaya reglamentando en general toda la operación con lo que se requiera. Diseño operacional. Bueno, en este punto es básico. Muchas veces se saltan este punto, es decir, si no tenemos claro cuál es la demanda, es decir, la materia prima básica de cualquier sistema de transporte, si no sabemos qué tenemos que mover, a dónde, cuándo y a qué hora, es muy difícil poder hacer algo. Entonces, esto es fundamental tener un control y un conocimiento de la demanda lo más exhaustivo que se pueda. O sea, todo lo que se invierta en poder definir la demanda redunda en todos los beneficios que vamos a ver después a lo largo del resto de los componentes, porque todos y cada uno de esos están asociados a justamente esa demanda. Muchas veces, a veces justamente por necesidades políticas, la gente quiere poner algún sistema, sobre todo sistemas de transporte masivos, que son mucho más, como digo yo, más sexys que el transporte convencional. Entonces dice, bueno, ¿qué demanda debería tener para poder tener, no sé, un metro, un tranvía, un BRT, etcétera, etcétera? Y no pasa por ahí. Muchas veces la gente está dispuesta hasta incrementar entre comillas, la demanda para poder llevar a cabo esas ideas que tienen de sistemas mucho más efectivos que otros. Y no pasa por ahí. Entonces, repetimos, es fundamental tener el control de la demanda. Todo lo que se invierta en hacer eso va a ser fundamental, porque a partir de ahí podemos definir tranquilamente qué tipos de vehículos se requieren, con qué capacidades. A partir de ahí definimos los kilómetros que se recorren, los tiempos de ciclo, la frecuencia, la flota, la velocidad de operación, etcétera, etcétera, todo eso. Y obviamente a partir de ahí se puede calcular que tenga un IPK, un índice pasajero kilómetro razonable, como para que la operación sea rentable y que no se vaya a pérdida. Y cuando se consideran, otra vez, dentro de un sistema integrado, lo que hacemos es que la operación sea rentable en su conjunto, no en ruta por ruta particular. Ustedes van a ver en la gráfica que tenemos rutas con algún IPK muy importante, 4 o 5, y algunas que están inclusive bajo de uno. ¿Por qué? Porque es una necesidad que se debe dar para dar cobertura a todos los servicios que la ciudad requiere. Entonces, con este tipo de elementos se definen perfectamente las condiciones de operación. Infraestructura, otro elemento que es uno de los más, si quieres, los más conocidos, sobre todo cuando ibas al tema de los BRT, los corredores, muchas veces el ejemplo que yo daba, se terminaba antes la infraestructura porque se invertía en cemento, preparar todo y nos faltaba el resto de los componentes. Entonces, teníamos lista la infraestructura y no tenías buses como para poder operar. En la infraestructura también es fundamental considerar algunas cosas como por ejemplo lecciones aprendidas de Colombia, donde en los BRT incorporaron el concepto de carril de rebase. Lo que hace es que le da muchísima más dinámica y versatilidad a los sistemas BRT convencionales. Tienes un sistema BRT original, tenías el efecto trencito, como yo le digo, entonces la única forma de poder mejorar la atención es poner un bus atrás de otro bus y ahí se forman las filas como si fueran un tren. El momento de la incorporación de los carriles de rebase lo que permite es empezar a definir otro tipo de servicios
como lo que se conoce como servicios expresos, donde no paran en todas las estaciones, entonces eso le da una versatilidad y una dinámica mucho más interesante. Tecnología. Bueno, este es un tema que también es enorme, podríamos quedarnos horas hablando de esto, pero básicamente una de las cosas que siempre estamos tratando de repetir y de recalcar que sería importante. Sí, dentro del sistema integrado, la red integrada de transporte de la ciudad, normalmente tienes algún tipo de transporte masivo, sea tren, tranvía o BRT. Entonces, por ejemplo, en los corredores sí es importante el tema de las comunicaciones y si se puede dotar de fibra óptica sería ideal. Entonces, con eso ya no dependes de las comunicaciones de celular, etcétera, etcétera. Entonces, tener el control de cada una de las estaciones de cualquiera de estos modos de transporte masivo a través de fibra óptica ayudan, pero muchísimo a la operación. El tipo de bus, las nuevas tecnologías que quieres hacer, si quieres considerar gas, eléctrico, etcétera, etcétera, y el componente tecnológico. Y ahí sí me quiero detener un segundito, porque el componente tecnológico dentro de nuestra saber está compuesto por varias cosas. El sistema de recaudo, que es el más común, que la gente siempre se asocia la parte de tecnología con el sistema de recaudo, pero también el sistema de gestión y control de flota, el sistema de información al usuario, sistemas de video y por supuesto un centro de control. El sistema de recaudo, como siempre decimos, claro que es fundamental, pero tiene que ir de la mano con el sistema de gestión y control de flota, porque siempre decimos, si la variable más importante del negocio y el transporte es el IPK, lo que tenemos que controlar es los kilómetros que se recorren y los pasajeros que se transportan. Entonces, el combo recaudo y gestión y control de flota nos permite tener esa tecnología para recuperar esa información que es vital. Información del usuario para brindar un mejor servicio, las cámaras, por supuesto, y el centro de control para poder tener el monitoreo integral de toda la operación de la ciudad como se requiere. Diseño financiero, es básico, o sea, podemos diseñar todo, pero si los números no cierran, no nos sirve. Esto está íntimamente ligado con lo que habíamos comenzado a comentar al inicio con el tema de la demanda. Si tenemos bien definida la demanda, podemos definir bien la cantidad de buses que necesitamos, o sea, el material rodante que se requiere. A partir del material rodante tenemos todos los costos operativos relacionados, desde la parte de operación, combustible, mantenimiento y la parte de personal que se requiere, si la cantidad de conductores que necesitamos por eso. Entonces, una mala definición, producto de una incorrecta cálculo de demanda, nos repercute sin lugar a dudas, en el diseño financiero que queremos hacer. El ingreso del sistema, la tarifa técnica y la tarifa del usuario, al tener tecnología y poder realmente tener una variable y una forma de controlar bastante correctamente el IPK, podemos ajustar de la manera que mejor podemos hacerlo la parte del cálculo de la tarifa. Y puse en este componente el tema de fideicomiso, ¿por qué? Porque en las ciudades de América Latina, donde estamos pasando de un esquema de lo que se conoce en México como el hombre camión o el hombre bus, donde realmente son, en muchos casos, empresas unipersonales, ¿sí? Unipersonales, donde la relación es un bus, un dueño del bus, eh, todo esto tiene que ir, como yo decía antes, a una bolsa, que es la bolsa del sistema integrado. Entonces, para garantizar el control, el correcto control y la tranquilidad para cada uno de los participantes, la creación de un fideicomiso o varios fideicomisos es fundamental para que el sistema pueda funcionar. Transformación empresarial. Y aquí empezamos. En este punto en el que siguen son dos hitos muy puntuales que por lo menos en la región de América Latina, les digo, nos encontramos habitualmente con este tipo de cosas. Lo que recién estaba comentando, es decir, en muchos casos, el tema está en la figura de el hombre bus o hombre camión, como lo llaman en México. Y ese para mí es realmente uno de los peores síntomas que se tiene en la región. Yo digo que es como si fuera el cáncer del transporte en la región, porque es un sistema que es perverso. Un sistema, no estoy hablando de la gente. El sistema es perverso. ¿Por qué? Porque bus que no circula, propietario que no come. Eso que genera una competencia feroz por subsistir en el día a día. En cambio, si dotamos con un marco legal adecuado, si hacemos bien el cálculo de la demanda, si compramos la cantidad de buses que se requieren y hacemos que la bolsa
sea todo el sistema de ingresos de la ciudad, la distribución es cada uno va a cobrar la parte que le corresponde, sin tener que luchar con esta competencia feroz, como decía recién. Esta transformación empresarial, lo más importante que se tiene que tener en cuenta es que es un cambio cultural. Esto no es por decreto, no alcanza con en una ley decir a partir de mañana se acabó la figura del hombre bus. Sí, eso está bien, pero aparte hay que llevarla, acompañarla, gestionarla para que llegue a buen puerto. Entonces, esta transformación empresarial además ayuda a la formalización de empleos, dignificación de la actividad, porque siempre el chofer es una figura maligna que realmente conspira contra todo. Entonces, dignifica la actividad de los conductores, capacitación de los conductores, esto es fundamental, reestructuración de rutas, también relacionado con la demanda. Una vez que tenemos clara demanda, sabemos qué cantidad de vehículos y a partir de qué cantidad de vehículos sabemos qué cantidad de rutas tenemos. Esto lo que nos va a permitir es decir, si tengo una flota ociosa, directamente no la considero, pero no es que estoy dejando a gente fuera del negocio, sino que lo que hago es, en lugar de que sea dueño de su bus, va a ser dueño de un porcentaje de una empresa que tiene los buses que se requieren. Y este es el último punto que dice aquí en la diapositiva, es que este tipo de proyectos son sistemas incluyentes. Es decir, lo que se hace es transformar a los actuales prestadores del servicio, capacitarlos, hacer que crezcan eh, en su parte empresarial, que mejoren, que se capaciten y no quedan fuera del negocio. Cuando uno pone algún sistema de transporte masivo, como por ejemplo si es un metro, mucha gente que estaba dando ese servicio, lamentablemente quedaría fuera de la actividad. Y por último, el último tema que tiene que ver con el otro factor importante, que es los usuarios. Muchas veces este tipo de proyectos no se comunican ni se socializan como corresponde. Acá hay un ejemplo de distintas campañas como pueden ser de socialización al principio, explicando cuáles son los beneficios del sistema, una campaña de uso del sistema, es decir, cómo se utilizaría, cuáles son los beneficios, y por último, una campaña de posicionamiento, es decir, acompañar todo el proyecto a lo largo del tiempo para ir sustentando y que no decaiga el ímpetu y el arranque que se tiene al principio del proyecto. Y entonces, otra vez para terminar, y vuelvo a repetir, la imagen que a mí me gusta es muy, pero muy importante y necesario considerar el proyecto como un sistema integral. Si no consideramos todos y cada uno de estos componentes, va a ser muy difícil poder llegar a buen puerto. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho. Muchas gracias.